Bueno, bendiciones para todos y saludos pues a todos los hermanos, las personas que se van conectando a través de Facebook, aquí en este Facebook Live, y vamos a compartir una porción de la palabra de Dios. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Versículos vamos a leer el versículo 12. Amén. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 12. Saludo muy especial para los hermanos, amigos que se están conectando a través de este Facebook Live. Amén, ya estamos allí. Bueno, listo, dice: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Amén. Yo le invito a que usted por un momento cierre sus ojos allí donde está, ahí sentadito, cierre sus ojos, allí donde se encuentre, cierre sus ojos por un momento, incline su rostro, eleve una oración, diga: Padre, habla mi vida, habla mi corazón, según la necesidad, según lo que tú veas que yo necesito. Padre, yo te pido en esta hora que uses mi vida, mis labios, mi mente, mi corazón, en el nombre poderoso de Jesús, para que esta palabra sea glorificada y cumpla ese propósito para el cual tú la envías. En el nombre de Jesús, que esta reflexión sirva para transformación en todas las áreas de la vida de las personas que alcancen a escucharlo, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos aquí en el episodio en el cual el profeta Samuel unge a David. Y esta es una historia pues muy conocida para la mayoría de cristianos, personas que leen, lectores de la Biblia. Pero también esta vez quiero hablarle a personas que de pronto no son muy estudiosos de la palabra de Dios. Y como para entrar en contexto, David fue a quien Dios escogió por rey sobre su pueblo Israel. Dios lo escogió en reemplazo de Saúl, quien ya había sido escogido como rey, pero hizo cosas que no le agradaron a Dios, por lo cual Dios levantó a otro hombre y lo ungió, o envió a Samuel a ungirlo por rey sobre Israel. Bueno, de ese momento hasta que él se le fue puesta la corona de rey, pasaron muchas cosas, ¿sí? Aquí era solo un muchacho, pero tenía algunas cualidades que le agradaron a Dios. Amén. Y es de lo que quiero tocar hoy, es de los hábitos, ¿sí? David tenía más hermanos.
Él era el último de 8, de hecho, de 8 más grandes y con muchas mejores capacidades, que él. Pero Dios se fijó en este joven. Y era un joven que, a pesar de su corta edad, era una persona de buenos hábitos y que era fiel en lo poco, ¿sí? Él más adelante habla, cuando llega el episodio de tener que enfrentarse con el gigante Goliat, entonces él relata cómo él, cuando se le ofrecieron a cargo unas ovejitas, las ovejas de su papá, él cómo las defendía, e incluso se enfrentaba a osos y a bestias, leones, y las defendía con su propia vida a estas criaturas, y con ese valor, con esa valentía, él también enfrentó al gigante, ¿sí? Con lo poco que tenía, con 5 piedras y una onda. Y es allí donde pues vemos, o la preocupación, digamos, que existe en este momento es de esta generación, de la generación que estamos nosotros presenciando, de las cosas que en estos momentos nosotros estamos viendo. Estamos viendo una generación de personas, por ejemplo, que no quieren formar una familia. Yo he preguntado, tengo pues la oportunidad de trabajar a veces con jóvenes en otros aspectos, en aspectos pues seculares, y uno les pregunta cuál es su proyecto de vida, qué usted quiere lograr, pero nunca le hablan a uno de formalizar, de formar un hogar. Hay unos que dicen, no, yo hijos o hijas ni pensarlo. Y es triste escuchar noticias. Hace poco me enteré, porque la verdad pues no veo muchas noticias, mucha televisión, pero me enteré hace poco de un episodio muy triste también de una joven que después de estar en un estado avanzado de embarazo, simplemente decidió que ya no lo quería tener. Entonces es preocupante los tiempos que estamos viviendo. Y hay una ausencia y una carencia de principios, de valores y de Dios en las personas. Amén. Entonces, esto nos lleva a reflexionar y a pensar qué debemos hacer nosotros, los que tenemos hijos, los que somos padres, los que tenemos sobrinos, los que tenemos familia. ¿Cuál debe ser nuestra posición frente a esto? David fue un hombre que Dios escogió y lo llevó a ser rey de Israel, y tenía unas excelentes cualidades, pero desafortunadamente también llegó un punto en su vida en el cual se dejó llevar por su humanidad, se dejó llevar por eso de lo que todos estamos hechos, todos estamos compuestos de esta carne, ¿sí? De esta materia, y se dejó llevar de esto, poniendo sus ojos en una persona que no debía, y además esa persona, digámoslo así, estaba ya ligada a otra. Estamos hablando pues de una mujer, Betsabé, y los que pues han leído esta historia saben lo que sucedió, ¿sí? Él en cierta forma se aprovechó de esa situación, de su posición de rey, y digámoslo así, que abusó de su autoridad como rey y de lo que Dios le había delegado para fijarse en la mujer de otro hombre. Esto pues trajo unas consecuencias nefastas. Esto trajo unas consecuencias muy nefastas para lo que fue el pueblo de Israel. ¿Y cómo quiero enfocar esto? Y es que nosotros como padres, nuestras acciones como seres humanos tienen una trascendencia
más allá de lo que nosotros podemos ver. Por eso es que les comentaba hace un rato de que si nosotros nos preocupamos por vivir una vida realmente de ejemplo para nuestros hijos y nuestros seres queridos, eso va a traer las consecuencias. Y muy seguramente la mayoría de nosotros, de las personas que estamos ahorita en esta generación, de nuestros padres nos impartieron ciertas cosas. Nuestros padres tal vez se vieron envueltos en el alcoholismo, en la drogadicción, en cosas que no convenían. Y de una u otra forma pasaron a la siguiente generación esas cosas. Y hay muchas personas hoy en día que están atados por las cadenas del alcoholismo, de las drogas, de la prostitución, porque su papá, porque su tío, porque su abuelo, porque alguien cercano le impartió eso, le impartió esas cosas. Los hogares disfuncionales, por ejemplo, son fruto también de las acciones de nosotros los padres. Amén, porque cuando un hogar no funciona, cuando una relación se rompe, entonces empieza como un nuevo ciclo de situaciones y ahí es donde se genera la descomposición social. Entonces la gente pregunta, pero ¿por qué hay tanta gente en la calle metiendo vicio vulgarmente? ¿No? ¿Por qué hay tanto desadaptado allá, mujeres prostituyéndose? Porque es que se les impartió desde sus padres, desde alguien cercano, desde el ambiente donde ellos estaban rodeados, se les impartió unas cosas y esas personas están allí como fruto de eso. Y es preocupante para nosotros, para personas que tengamos algún conocimiento de Dios. Es preocupante, no. Pero yo siempre le pregunto, bueno, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros con personas, por ejemplo, así, con esas situaciones? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Será que podemos llegar nosotros y decir, no, venga, yo voy a, no estoy en contra, pero difiero un poco de ustedes y bueno, a estas personas hay que ayudar, hay que darles y a darles un plato de comida y mirar cómo hacemos? Eso está bien, sí, está bien alimentarles, pero yo creo que tiene que haber algo más profundo, con más trascendencia, y es que ya Dios nos ha dado a nosotros un círculo de personas por la cual nosotros debemos preocuparnos. Si tienes hijos, si tienes familia, si tienes familiares, si tienes sobrinos, si tienes personas, entonces es responsabilidad nuestra ser un buen ejemplo para ellos. Amén. Ser un modelo, un rol bueno a seguir. Amén. Yo estoy seguro que si las personas en esta generación se dieran cuenta de eso, no estuvieran cada 8 días malgastándose la platica, bebiéndosela, consumiendo drogas, alcohol, tanta cosa que hay. Si supieran lo que eso trae como consecuencia para sus criaturas, para sus hijos, para la gente que los rodea, para la sociedad. Y la gente sí quiere ver un cambio. Las personas quieren ver, ay, ¿qué hacemos? Necesitamos un cambio, necesitamos cambiar. Pero si no cambiamos en lo básico, que es en el núcleo de la familia, como personas, los grandes cambios no se van a dar. Nadie puede cambiar la vida de otro. Amén. David hizo muchas cosas buenas en el nombre de Dios. David hizo muchas cosas gloriosas para Dios. Escribió salmos, escribió consejos para su hijo. Pero por mucho que usted y yo le demos consejos a un niño, a un hijo, ni siquiera eso puede influir más que nuestras acciones. David tuvo un hijo y fue Salomón, y de hecho fue fruto de esa relación que él tuvo con esta persona. Pero vinieron las consecuencias para el reino, para Israel. Después de Salomón, el trono, el reino fue, digámoslo así, un desastre.
Se empezaron a dividir, hubo divisiones, hubo ruptura del reino. Ya empezaron a decir, no, yo me voy para esta parte y yo me voy para esta otra. Es decir, hubo división. Y Salomón, a pesar con toda su sabiduría, también vino impartido con estas acciones de su padre. Que se dice de Salomón que le gustaban mucho las mujeres. Entonces uno analiza, y por eso yo les hablo de que tenemos que empezar a romper con cosas, y eso parte con decisiones que nosotros tomamos. Si nuestros padres, nuestra familia nos han impartido, por ejemplo, el alcoholismo, si nos han impartido, digamos, la poligamia, de cierta forma, yo creo que la mayoría de nosotros, y más nosotros los latinos, porque la cultura general es esa, la cultura es, no, la mujer es de la casa, el hombre de la calle, y el hombre en la calle puede hacer y deshacer y todo lo demás. Entonces venimos ya con una cuestión cultural, pero la invitación hoy es a que adoptemos la cultura de Dios, la cultura del reino de Dios. Amén. Y si queremos romper con ciclos y queremos romper con esas, como llamémoslo de pronto, con esas maldiciones generacionales o con esas imparticiones que nos han dado negativas, tenemos que ser conscientes de estas cosas. Son cosas de pronto que a nadie le gusta hablar, porque de pronto hemos caído en esto, y yo personalmente tengo que decirlo, como consecuencia de acciones y decisiones que la mayoría de personas hemos cometido, pero estamos a tiempo. El hecho de estar aquí nosotros hoy día, estar vivos, estar respirando, es una señal de que estamos a tiempo, y siempre hay tiempo para corregir nuestros errores, para enmendar, para ayudar. Entonces la pregunta es, ¿cómo poder deshacer, cómo poder generar cambios en esta sociedad? ¿Cómo poder hacerlo? Y la respuesta no es más que en lo íntimo de Dios. En lo íntimo. La palabra dice, Señor, en lo íntimo me has hecho comprender sabiduría. Entonces es en lo íntimo de Dios, es en la recámara secreta con Dios que nosotros podemos empezar a generar cambios. Y no tiene que ser impuestos. A veces la gente piensa, no, es que yo voy a ir a una iglesia, o tengo que ir a una organización, o a que un pastor o un líder o un coach que está de moda hoy casi que me obligue a hacer esos cambios. Pero si en la motivación, si esto no viene de adentro de nosotros mismos, los cambios no se van a poder dar. Por mucho que un coach o un experto venga y nos diga, el médico, usted va, cuando usted se siente mal, usted va a un médico y el médico le dice, señora de tal, usted está pasadita como de peso, usted va a tener que dejar de comer esto, de aquello. Entonces un experto le está diciendo lo que usted tiene que hacer. Usted le está diciendo, usted tiene que empezar a generar unos cambios. Pero usted sale del consultorio después de que un experto se lo dijo, y unos exámenes, unos diagnósticos, y es que tengo que empezar a bajar de peso porque eso me puede afectar mi salud, y de un momento a otro me puede dar un infarto, un aneurisma o alguna de esas cosas. Pero no obstante, usted pasa de pronto por un lugar donde está la buena venta de empanadas, de chorizos, de arepas, todas esas cosas ricas, y usted pues dice, me vale lo que me ha dicho el doctor, yo tengo que vivir mi vida y yo voy a disfrutar, y bueno, se mete su platado de pelanga, como dicen, de fritanga. Entonces no importa que usted experto le diga, usted tiene que generar cambios. Si usted no se propone, usted y yo no nos proponemos a tomar acciones y decisiones para esos cambios, eso no puede suceder. A David vino llamémoslo así, vino un experto, un profeta.
llamémoslo los términos de hoy en día que están tan de moda, un coach profético, no sé si eso existirá, la verdad. y vino y le dijo: David, resulta que usted pasó esto y esto y esto, porque es que esa persona viene y lo confronta a usted, le dice cosas que no le van a gustar. Entonces le dijo el profeta Natán, le dijo a David: David, es que pasa esto y esto y esto. Se lo dijo en forma de parábola, ¿cierto? Le dijo: resulta que un señor tenía muchas ovejas y vinieron los invitados, y resulta que él, en vez de coger unas ovejitas que tenía para hacerle un agasajo a esos invitados, resulta que él le cogió a otro que tenía solo una ovejita, se la cogió y esa la sacrificó y se la dio a sus invitados, ¿sí? Entonces resulta que al mismo David dijo: uy, ¿cómo así? No, el que haya hecho, que muera, tiene que morir. Mejor dicho, él hizo un decreto como rey. Usted sabe lo que diga un rey, es un decreto y eso tiene que hacerse. Digo, el que haya hecho eso, tiene que morir. Entonces el profeta le dijo: es que ese hombre, el que hizo eso, eres tú. Y entonces ahí en ese momento sucedió algo en su mente. Fue consciente. Hubo un despertar de su conciencia. Amén. Despertó. Digo: uy, ¿cómo así? Se dio cuenta de lo que había hecho. Es que hay cosas que nosotros puede que hagamos y sin darnos cuenta estamos generando de ahí en adelante una serie de cambios y de cosas sin saberlo muchas veces. Y entonces ese hombre vino y lo confrontó. ¿Y qué pasó ahí después de eso? David se arrepintió, lloró, se quebrantó, se humilló delante de Dios, y vinieron una serie de procesos. Vinieron una serie de procesos allí, y no fue fácil. No fue fácil. Sin embargo, ustedes saben o el que ha estudiado la palabra sabe lo que sucedió después. El reino, después de Salomón, fue un desastre. Porque Dios le dijo, como consecuencia de esto que tú has hecho va a tener sus consecuencias. Es decir, que lo que nosotros hagamos hoy va a tener consecuencias para los que vienen después de nosotros. Amén. El trabajo que usted y yo hagamos hoy va a tener repercusiones para las próximas generaciones. Y hablemoslo en cualquier ámbito. El que trabaja por conseguir algo, digámoslo material, está pensando en las generaciones que vienen. El que está trabajando por una pensión está pensando en su futuro, en su vejez, dejar algo. El que está pensando en construir, en tener una propiedad, algo físico, un negocio, una empresa, está pensando en esa trascendencia que tienen las acciones del hoy. Y hay acciones que nosotros tomamos también que tienen trascendencia para los que vienen, a los futuros, a las futuras generaciones, para estos pequeños. Amén. Si el día de mañana uno dijera: no, yo ya me cansé, me aburrí de esta relación, cada uno coja por su lado, listo, yo hago mi vida, y la pareja hace su vida por aparte. Pero pues, ¿dónde queda uno? ¿Dónde uno ve realmente que hay una consecuencia? Es en los hijos, en la criatura que queda allí. Entonces, en algún momento, cuando uno ya despierta, ya es consciente, uno dice: no, momentico. Lo que pasa es que lo que usted y yo hagamos, listo, no importa, usted haga y yo hago con mi vida, pero es que hay una personita que no es consciente todavía de sus acciones. Ella no puede decidir con quién ir, con cualquiera de los dos, con quién de los dos irse. Entonces eso es lo que nosotros los padres tenemos que entender. Amén. En tener esa conciencia. Entonces todas esas acciones que nosotros hagamos, pues van a tener unos resultados. Entonces la invitación y la reflexión hoy es
a pensar muy bien, a estar conscientes. ¿Y cómo nosotros estamos conscientes de esas acciones? ¿Cómo lograr nosotros estar abiertos y despiertos en un nivel de conciencia tal que diga, uy, no, esto que viene no es para bien, esto que yo voy a hacer hoy no es, esto va a tener unas consecuencias nefastas y entonces no lo voy a hacer? Es como cuando su papá y su mamá le dicen, mi hijo, no salga, no ande tarde de la noche andando por ahí porque es que tal y tal cosa, y usted dice, ¿cuáles? Yo me voy, no voy a andar, no voy a estar a la tumba y a la cuestión y todo. Y resulta que, pues usted sabe que el que anda en el peligro, dicen por ahí que en él perece. Si a usted le dice, no, es que está peligrosa la cuestión, en la noche es bueno andar, pero si usted está en un nivel de conciencia despierto, usted va a escuchar y va a atender y va a decir, hombre, mi mamá, mi papá tiene razón, yo no tengo por qué andar tarde de la noche. O si le dicen, mire, esa compañía con la que usted anda no está bien. Hace unos meses vivíamos en un sector de aquí de la ciudad y al frente había un negocio X, no voy a mencionar qué negocio, pero había un joven allí, un joven que uno lo veía sano y muchas veces me atendía, cuando íbamos a comprar cosas allí nos atendía y yo, bueno, pasaron unos meses y uno se acostumbra a las personas de un negocio, quién es y listo. Resulta que al tiempo no lo volvimos a ver, no volví a ver, y yo, bueno, ¿qué habrá pasado con ese joven? Y había otro muchacho, entonces le pregunté, ¿qué pasó con el joven que trabajaba aquí? Que no lo volví a ver. Y me dio la nefasta, la terrible noticia que ese joven había sido asesinado. Y yo, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿En qué situación? Entonces él me contó un poco, me dijo, lo que pasa es que él estaba en el momento, en el lugar equivocado. Andaba con unas amistades, con una persona que andaban buscando para matarla y ahí cayó él. Y eso fue aquí en un sector. Entonces, yo me imagino la madre de este joven, ¿cuántas veces le dijo, mi hijo, no ande con esas amistades? Mi hijo, no ande con esto, con lo otro. Mire la acción que una persona tomó. Un amigo puede tomar una acción que usted ni siquiera sabe y lo puede afectar a usted. Amén. Por eso nosotros tenemos que tener la sabiduría y que Dios nos ayude y nos bendiga para que las personas que lleguen a nuestra vida, amistades, relaciones, sean las correctas. Porque las acciones de otras personas nos pueden perjudicar a nosotros, como también nos pueden bendecir. Pero en este caso, ese joven lo perjudicó. Un joven como de 18 años, un pelado que estaba empezando a vivir, y es triste tener que escuchar y no saber esas noticias. Pero eso es lo que una madre diciéndole allí. Pero mire la trascendencia de una acción que hizo un amigo, lo llevó a la muerte. Por eso, la pregunta es, entonces, ¿cómo yo puedo estar con mi conciencia despierta para estas situaciones? Y la respuesta está aquí en la palabra de Dios. Es que en la palabra de Dios está toda la respuesta. En la palabra de Dios dice que nosotros debemos velar. Amén. Debemos estar en constante oración, en constante comunión. Por eso debemos estar congregándonos. Por eso yo invito a las personas, congréguese, reúnase, escuche la palabra de Dios. Yo sé que en algún tiempo yo dejé de congregarme porque pasé por situaciones difíciles, pero Dios trató conmigo y dijo, no, hay que hacer algo, porque la única forma de que usted y yo estemos despiertos y estemos atentos a la voz de Dios es que estemos continuamente velando y orando, porque eso que estamos haciendo aquí es una práctica para lo que viene. Porque cuando estemos con Él allá, vamos a estar día y noche alabando y glorificando a Dios. Así que, ¿cómo poder estar sensible a la voz de Dios? Pues usted esté escuchando al Señor, esté escuchando la palabra de Dios, esté escuchando la corrección, la instrucción, la disciplina. Por eso es preocupante que la generación de hoy no esté atento a la corrección, a la disciplina. Es preocupante que se nos digan cosas y lo tomemos a mal, que la generación de hoy, los hijos,
uno les diga, les aconseje, no haga esto, no se va por ese camino, o esto es así, y no lo tomen, sino que más bien cojan una maleta y se van. No, yo me largo de aquí porque es que mi mamá molesta mucho, mi papá, o no sé qué. Eso lo estamos viviendo. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues solo basta con prender el televisor y ver las noticias, o en la internet, en Facebook, todas noticias terribles y cosas y delitos y crímenes. Entonces uno está viendo es que se está impartiendo a la gente maldición, se está impartiendo a las personas destrucción. Por eso, si usted y yo estamos en una posición en la cual estamos atendiendo un llamado de Dios, tenemos que empezar a trabajar en lo básico, en las bases, y ese es el construir tejidos de relaciones sanas, y es en levantar generación, hijos sanos. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Pues nosotros estando sanos. Yo no puedo decirle a mi hijo, a mi hija, mire, no coma esto porque le va a hacer mal a su salud, y usted coma. Mi hijo, usted con la boca llena comiendo algo grasiento que no le va a servir a su hijo. Yo sé, no, mi hijo, no coma esto, a usted le hace daño. O usted voltee una botella de ron o de whisky o de lo que a usted le guste, o de cerveza, lo que usted quiere para emborracharse, y usted le diga a su hijo, mi hijo, usted nunca va a hacer esto. Lo he escuchado, lo he tenido que ver de personas con esa situación de alcoholismo, y diciéndole a sus hijos, mi hijo, mi hija, usted no va a hacer esto. Entonces hay dos opciones: el hijo o la hija lo va a ver y decir, uy, no, verdad, papá, yo no quiero ser como usted, borracho. O pueda que diga, no, yo voy a ser como mi papá, un borracho, tomador de trago, un varón, un hombre, porque es que nuestra cultura nos ha enseñado es que para usted ser un hombre, un varón, tiene que emborracharse, fumar, hacer esto, tener muchas mujeres. Esa es la cultura de la cual nosotros estamos viviendo. Entonces, si queremos cambio, tenemos que estar sensibles a la voz de Dios. ¿Y cómo? Velando, orando, estudiando la palabra, viviéndola. Es que aquí no estamos hablando de que no, o sea, mis respetos por todas las organizaciones religiosas y denominaciones, pero el hábito no hace al monje. Yo puedo taparme hasta la coronilla, pero eso no me exime a mí de yo tener que cambiar mis comportamientos. Amén. Hay gente que en el Medio Oriente que las mujeres y todo el mundo está tapado hasta abajo, pero dígame, esa gente cuántos males ha hecho, cuántas muertes en el nombre de Dios. Entonces, si nosotros viviésemos más esto, veríamos menos personas en condición de la calle, veríamos menos problemas en esta sociedad, veríamos realmente más cambios. Y esa es la invitación hoy. Y lo hago en el nombre de Jesús, lo hago tomando algo de la palabra de Dios, porque Dios me ha puesto a sentir de que tenemos que generar cambios, pero tenemos que generarlos desde nosotros mismos, y eso es lo que vamos a transmitir, eso es lo que vamos a transmitirle a las futuras generaciones que vienen. Amén. Estamos aquí por un momento y vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que nos dé la sabiduría, nos dé el nivel de conciencia necesario, porque esos son temas que a muy pocos les gusta hablar, porque confrontan mucho, lo confrontan a uno mismo. Yo le digo una cosa, esto me confronta a mí mismo, y aquí hay cosas de las que se han hablado que me confrontan a mí mismo, pero aún así tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo. Entonces, yo le invito a que allí donde usted esté, y a las personas que se estén conectando en el Facebook, bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Allí donde usted esté, cierre sus ojos por un momento, dígale: Señor, ayúdame a tener una conciencia abierta, una conciencia despierta más bien, para yo tener la sensibilidad necesaria cuando vaya a tomar decisiones o a tomar acción sobre algo que vaya a tener repercusión sobre la vida, sobre mi vida y sobre los que me lo rodean, sobre los que nos rodean. Que todos los pasos que demos sean pasos firmes y sean pasos bien pensados,
Señor, líbranos de de tomar malas decisiones, de tomar malas acciones, de ir en pro de nuestros deseos egoístas. Señor, que pensemos en el otro, que pensemos en las otras personas. Danos esa sensibilidad, Señor, para tomar decisiones y incluso decir cosas, hacer declaraciones, pero que sean para beneficio de los demás. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. El Señor les bendiga a todos. Y voy a despedirme aquí de las personas que se vayan conectando al Facebook. Bendiciones para todos.